Les voy a compartir algo, señores, que publicó el gobierno de La Habana. El gobierno de La Habana en X. Y mira, Luis, qué casualidad. Enviado especial del partido y gobierno de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, fue recibido en Vietnam hace una hora por To Lan, secretario general del PCV, Partido Comunista de Vietnam. ¿Y por qué está Bruno en Vietnam justamente ahora? Y el gobierno de La Habana lo publica. Se reconoció su papel estratégico. O sea, está allanando el camino al aterrizaje de Raúl Castro y su séquito. Pudiera estar pasando, Luis. Me parece muy público y directo. Y fíjate cómo una cosa lleva aquí a la otra a una velocidad tremenda. Mira, la delegación provincial del INUTU en Guantánamo. Sí. Toda esta gente publica como si fueran medios de prensa internacional y todo. Mira, este 2 de febrero tuvo lugar, o sea, hace unas horitas, tuvo lugar una conversación telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, y su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Como que Bruno tenía un trabajo intensivo entre ayer y hoy, Luis, ¿eh? Claro. Muchas conversaciones, muchas llamadas. Eso no conduce a nada. Eso es puro bla, bla, bla. Eso es que Rusia le está diciendo, oye, adelante, bueno, salgan que no los podemos apoyar. Y por supuesto, ¿en qué se traduce? Bueno, entonces yo puedo decir que tenemos una alianza. Claro, firmemente estamos con ustedes. Mira esto. Rusia y Cuba reafirman su compromiso de cooperación y apoyo mutuo. Sí, igual que lo hicieron con Maduro hasta último momento, igual que lo hizo China. Estamos con ustedes, estamos con ustedes. Pregúntenle a Maduro ahora qué tan bien salió ese apoyo que le ofrecía Rusia y China. Vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio, pero en este caso, Luis, yo creo que al menos en Venezuela, por ejemplo, se está dando una sucesión, ojo, no una transición todavía. Y eso es lo que yo no quisiera para Cuba, o sea, que de repente nos vendan una transición y que tengamos realmente una sucesión donde se quede un Castro o aparezca este sobrino nieto de Raúl de nuevo como si nada, etcétera, etcétera. Dios quiera y no pase así, pero ojo, hay que ser realistas. Podemos gritar, podemos llorar, podemos denunciar, pero no tenemos la fuerza para hacer nada. O sea, se pueden sacar todo tipo de declaraciones rimbombantes desde parte de la oposición en Cuba, aquí en el exilio. No queremos diálogo. Señores, se va a hacer lo que le dé la gana a Donald J. Trump y su administración. Y esta gente simplemente tiene que bajar la cabeza y morder el cordón porque no están en posición de obligar a los Estados Unidos a hacer nada. O sea, Estados Unidos sale de la extracción de Maduro con un golpe descomunal que desconcierta a todo el mundo. Y en esta misma onda expansiva es que ya está aprovechando y le está diciendo a Cuba, oye, voy para ti. Si no quieres que te manden los helicópteros, dale, adelante, vamos para allá. Y en ese sentido, yo no creo que vaya a ser necesario el búmbata, sino la amenaza de que pudiera ocurrir, porque además ellos no son tontos. Yo no veo al ejército americano desembarcando, ni a los Marines, ni a los muchachos, como nos dicen, de las unidades militares muriendo. No, señores, realmente no lo vemos. Esto es el siglo XXI, con una tecnología descomunal, donde Estados Unidos puede desconectar todas las comunicaciones de Cuba y se acabó. Y los pocos radares y todo esto es mala historia. Yo sí creo ver a los marines desembarcando, pero para ir a los bares y festejar con los cubanos, sí, eso sí lo creo y me sería muy placentero. Me sería muy, muy placentero. Pero no en una invasión a sangre y fuego. Ya esto es guerra de Vietnam y Corea y eso, señor. No en una invasión. Mira, te dijera más. En términos de callejero, en términos de gente barrio, si ahora mismo los americanos le ponen el portaaviones ahí frente al morro, que con la punta adelante toca la bandera cubana, Cuba no va a hacer nada. No va a tirar un tiro. Y a eso es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Me entiendes? Que es, mira, va a ser muy difícil que tú me digas a mí que los 5,000 boinas negras, esos súper adiestrados, entrenados y con lavado de cerebro, si le queda alguna neurona, porque todos son extremadamente brutos. Para reprimir así hay que ser muy anormal y muy bruto. Vayan a rendirse. Eso lleva un búmbata. Yo sé que si tú no lo haces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con Irán? Lo dejaron correr y mira cuántos muertos hay. Cuba no tiene la fuerza. Luis, el régimen castrista no tiene la fuerza de la dictadura iraní, para nada. No lo creo. Ni a nivel de posición geográfica. Más bien yo me imagino que el tuerto, por ejemplo, ya mandó pedir
una cita en el Jackson para arreglarse el ojo y todo ese tipo de cosas. Yo más bien veo como que ellos lo están negociando y están diciendo como ordene, pero déjame organizar. Uno vende el otro negro, tú siempre la pones. Ajá. Yo también, yo no creo que Cuba, el régimen esté en condiciones. ¿Cuántos tiros hubo el 11 de julio? 10 veces. Luis, pero las condiciones cambiaron. Cambiaron el 3 de enero del 2026. Acuérdate que no existe un paradigma de esto. Esto nunca había pasado en la historia. Que vinieran, se llevaran al máximo líder y le amenazaban con un misil a cada uno de los secuaces principales. Le dijeran, dime, tienes 15 minutos para contestar o los matamos a todos. Para mí sería un cambio fraude. Pero cuando tienes ese precedente. No. Venezuela la quito del medio, no la analizo siquiera. Para mí es un cambio fraude. Para mí, la única manera de hacer libre a Cuba es sacar a todos los comunistas, eliminar a todos los que se enfrenten y además de eso, buscar la manera de encarcelar y ajusticiar o juzgar debidamente a todo aquel que participó en la opresión del pueblo cubano. Fuera de Cuba. Si no es esa la manera, es cambio fraude. Pero de nuevo te pregunto, ¿dónde están nuestras divisiones? ¿Dónde están nuestros propios portaaviones cubanos del exilio? Te lo voy a poner o del pueblo cubano. No lo tenemos. Ya estas cosas las hemos analizado varias veces. Primero, yo no necesito un portaaviones. El ejemplo fue que el 11 de julio, durante 24 horas, pusieron en crisis al gobierno que casi se tienen que ir del poder. Por eso mismo que tú decías, porque ellos no son Irán, no tienen la geopolítica adecuada, no tienen ni siquiera el armamento adecuado. No lo tienen. El 11 de julio, el pueblo en la calle puso en crisis al gobierno cubano. ¿Qué tiene que pasar? El pueblo en la calle defendiendo sus derechos y una flotilla, la posibilidad de que Estados Unidos no tiene que poner un portaaviones. Estados Unidos pone el portaaviones en el horizonte y habilita una flotilla para que vaya a ayudar humanitariamente a Cuba. Y cuando todos esos cubanos entren por el puerto Mariel, por Jibacoa, por ¿cómo se llama esto? Por la Marina Hemingway, por la Bahía de La Habana, cuando esos yates entren con banderas cubanas, con cubanos pidiendo libertad, protestar contra el gobierno, no van a tirar un tiro porque tienen el portaaviones en la puerta y el primero que se mueva, búmbata y búmbata. No, yo no le encuentro otra salida. Yo he dicho que ellos cerraron tantas puertas que ya no se abren ni las ventanas. ¿Qué te quieres apostar? Fíjate, ¿qué te quieres apostar a que no va a haber ni un solo búmbata? No va a existir. No hace falta cuando tienes a la gente rogándote a tus pies, arrastrándose, porque no tienen otra opción, Luis. O sea, los americanos no le tiran balas a las moscas ni a los mosquitos. Si no va a haber búmbata, entonces va a pasar lo otro que yo hablaba ayer con el amigo mío. Va a haber un ajusticiamiento indirecto en Cuba increíble. Tú te imaginas las personas, la cantidad. Es que yo salí hace muy poco, ¿no? Y todavía lo tengo hirviéndome en la sangre. Y tú te imaginas la cantidad de gente. Yadir, a mí me hicieron acusaciones por barbaridades, por cosas tan locas. Yo decía, ¿y esto a qué viene? Después me daba cuenta de por dónde venía. Nunca fructificaron porque al final tú no puedes, es decir, era tan evidente que la acusación era insólita que no prosperó. Pero yo no quiero ni siquiera, porque a mí me da vergüenza. Vamos a entrar precisamente en esto. Vamos a preguntarle a todos los que nos están viendo, señores, que somos 500 ahí oscilando, ¿qué piensan? ¿Creen que la familia Castro aceptará negociar? Ojo, ya están negociando, pero estamos hablando de la salida. Se van, se quedan, Sandrito se queda con sus discotecas, el otro se queda que, bueno, eso es lo importante aquí. O sea, ¿creen que la familia Castro aceptará negociar su salida o se van a enquistar y van a querer quedarse? Simplemente dígame sí o no. ¿Se van o se quedan? Vamos, opiniones de ustedes, por favor. Vamos, mi chat, vamos. Candela para el chat, adelante. Ahí, den un like. Por aquí me dicen, sí. Ahora se puso bueno esto. Por aquí nos dice, sí, que se vayan todos. Sí, nos dice Nivi, se van. Yo creo que quedarse en estas condiciones sería un poco suicida, ¿no? Acuérdate que de nuevo, si hubiera sido la dictadura castrista antes del trastazo a Maduro, le hubieran dicho que no y bim bam, pero tenemos el trastazo, tenemos el precedente y ellos saben que es mucho más fácil caerle a Cuba que a Venezuela. Míralo aquí, no. Ellos no van a salir tan fácil, van a querer quedarse. Yo pienso, por supuesto, que van a querer quedarse. Pero el tema es, ¿qué
poder de negociación tienen ellos. Recuerden, señores, que cuando hablamos de negociar, de sentarse, no es lo mismo sentarse que tener éxito. Luis, para tú tener éxito en una negociación, tú tienes que tener una fuerza igual o superior al de tu oponente. Porque es igual que yo me siente con un campeón de lucha libre y le diga, mira, vamos a hacer algo, vamos a combatir y tú te dejas ganar. El tipo me dice, ¿qué coño yo gano con esto? ¿Quién eres tú? Yo te cojo a ti y te doy 3 estrellones. O sea, aquí pasa lo mismo, señores. Aquí hay una posición de fuerza descomunal de los Estados Unidos contra una isla con un montón de chamaquitos desnutridos. O sea, que son los pocos que pueden defender aquello. Porque tú no vas a poner a Marrero con una bazuca a defender. Por supuesto que no va a pasar, ni nadie está en forma física para eso. Por lo tanto, nos dicen, no van a salir. Yo digo, Cuba para la calle. Yo creo que ahora sería un tremendo mecanismo de presión para el régimen castrista y además mandarle mensaje a la administración Trump y decir, estamos aquí, pero tienes que contar con nosotros, tienes que contar con el pueblo. No queremos un cambio fraude, no queremos que los mismos que nos explotan hasta ahora de repente nos organicen y organicen la sociedad. Y entonces, ¿qué se da? Un pacto donde Gaesa, acuérdate, ojo, Gaesa no es simplemente un conglomerado militar que existe en Cuba. No, señores, Gaesa es una entidad internacional registrada en Panamá. Gaesa, Sociedad Anónima. Y yo lo menos que quisiera ver, Luis, es que mañana Gaesa firme con Royal Caribbean y con Carnival y esperde. Nosotros mantenemos los hoteles y ustedes los cruceros. O sea, eso es lo menos que queremos ver. Por lo tanto, hay que presionar desde adentro. De lo contrario, sí vamos a tener un cambio fraude. Recuerden algo, señores. A Donald Trump y a la administración, para Donald Trump no es una prioridad hablar de derechos humanos ni de libertad para los presos políticos. Primero es estabilización y esa estabilización económica pasa por reanudar los envíos de petróleo a Cuba, incluso desde los Estados Unidos, si esta gente están dispuestos a hacer una serie de concesiones. Ahora, Luis, tenemos una gran ventaja en el caso de Cuba que no existe con Venezuela. Por mucho que la administración Trump quiera, no puede hacer determinadas negociaciones con Cuba ni con el castrismo. Adivina por qué. La ley Burton, codificada. O sea, ellos no pueden decir, hagan las elecciones ahí como ustedes quieran, convoquen como ustedes quieran. No. No se puede levantar el embargo si no se dan estas condiciones. Convocatoria, elecciones libres, libertad para los presos políticos, liberalizar todas las relaciones comerciales, devolver todo lo robado o negociar cómo indemnizar a todos estos propietarios, la inmensa mayoría cubanos, señores, ni siquiera compañías americanas. O sea, por mucho que los Estados Unidos quieran ser flexibles y decir, no, conduzcan ustedes, tienen que convocar a elecciones libres. Aquí no tenemos, como con Venezuela, Luis, que no hay una ley en el Congreso americano, no hay una ley aprobada que no la puede pasar ningún presidente. No, de hecho, apoyaría eso que estás diciendo de una manera muy sencilla. Para que se produzca en Cuba un cambio real, la liberación de los presos políticos es absolutamente necesaria. Y cuando esa cantidad de valientes, y tú lo sabes mejor que yo, porque son unos huevones, y disculpa que lo diga así, y mujeres también, que están allá adentro salgan, ¿qué tú crees que va a pasar con ese pueblo mío cubano? Va a estallar no solo en fuerza, va a estallar en alegría, en esperanza, en buscar cómo salir rápido de eso. Mira, que cojan el avión con los 100 asientos. Además, Luis, en este sentido creo que incluso alguien sin saberlo se ha convertido en nuestro aliado, porque un poco está hablando por el gobierno y a veces no se da cuenta. Él, de la misma forma que ha explotado su apellido, también le puede hacer daño a esta gente. Por ejemplo, mira Sandro Castro lo que dice acá. Sandro Castro dice que un acuerdo con Estados Unidos sería ideal para resolver los problemas que afectan al pueblo, porque él dice, no, ideal, que nos inyecten dinero, que nos dolaricen, que nos llenen esto de turistas, si voy a tener más clientes en mis bares, ya no va a ser 2 o 3, van a ser 16, monto una cadena de bares, me la paso en Nueva York. Por eso, señores, hay que tener mucho cuidado, porque esta gente, mírenlo acá, Sandro Castro baila frente a la embajada y todo, señores. O sea, este es el mensaje de los acomodaditos por el régimen castrista. Ese es uno de los que van a colgar, porque ese tipo se ha burlado del pueblo cubano.
ese es uno de los que se le van a meter en la casa y lo único que le van a dejar son las paredes. Si quedan. ¿Por qué tiene que explicar cómo él llegó a ese nivel de economía si él es un tonto útil? Eso no es empresario, eso no tiene ni carácter. No, porque es que para empezar, acuérdate que esos bares que tiene él lo tienen propiedades robadas, en propiedades confiscadas. Y yo estoy seguro de algo, porque nos hemos cansado de decir, ningún exiliado va a ir a quitarle la casa a 4 familias que viven en una antigua mansión, ni a unos pobres que se la dieron porque por el ciclón que se les cayó su casa. Pero ojo, las propiedades que fueron robadas y que ahora pertenecen o que ahora ocupan ilegalmente estos castristas descarados, ahí sí van a tener que, ahí sí va a haber reclamo, Luis. Mira, el otro día me preguntaron, ¿cuándo tú crees que puedas identificar que Cuba es verdaderamente libre? Y yo le digo, el día que yo pueda ver el féretro de Celia Cruz enterrado en el cementerio de Cuba. Ese día, Cuba es libre. Exactamente. Pero bueno, ya te digo, aquí hay una cosa, ya veo. Esto es una partida de póker internacional en el que se apostó el 100%, muy correcto. Y por aquí nos dice Aniel que le den tula a las propiedades ocupadas por esos HP. Así mismo es, exactamente. Pero señores, aquí tenemos el comunicado que le comentábamos al inicio. El comunicado de MINRE ya lo dice todo. No solo están negociando, sino que se están rindiendo. O sea, están en unas negociaciones donde no tienen nada que ofrecer. Y eso es lo que hablábamos, Luis. Entonces, ¿qué les queda? Aviones, largarse de ahí, o de lo contrario, entonces sí se les va a complicar el escenario. Y ellos lo saben, Luis. Acaban de ver lo de Maduro, etcétera, etcétera. Es más, Delcy Rodríguez está reafirmando una vez más que está rompiendo con Cuba. ¿Por qué te lo puedo decir? Míralo acá. Te lo voy a compartir para que tú veas. Miren esto, señores, que es de última hora, es de hace unos minuticos. Delcy Rodríguez destituye a Leticia Gómez. ¿Se acuerda que es la cubana que estaba al frente del turismo entre La Habana y Caracas? Bueno, simplemente Delcy destituye a Leticia Gómez, cubana y figura clave del entramado turístico entre La Habana y Caracas, y en su lugar designó, adivina quién, a la hija de Diosdado Cabello. Y esto hay que tener cuidado porque son las mismas figuras de ellos reciclándose acá. Y de nuevo, eso es lo que no queremos para Cuba. Míralo acá. He decidido designar a la joven Daniela Cabello. ¿Qué ha aportado Daniela Cabello? ¿Qué sabe de turismo? Nada. Es la hija de Diosdado, hermanito, la princesita. Como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del sistema turístico nacional. Mi agradecimiento a la compañera Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera de Venezuela abierta al mundo. O sea, salen de los cubanos, pero se están repartiendo los puestos entre ellos mismos. Y eso es lo que no queremos para Cuba. Porque de lo contrario, no estaría ocurriendo una transición a la democracia de nuevo y alerto, estaría ocurriendo una sucesión que ya de repente olvídate de Díaz-Canel, pero imagínate que pongan a Ojeda. No. El médico que ha estado cerca de ellos. Imagínate que sea cualquiera de ellos, señores. Eso es cambio fraude. Eso es el mismo perro con diferente collar. Mira, me pueden llamar como quieran. No me preocupa. Radical, extremista, como quieran. Yo me llamo a mí mismo patriota y voy a hacer lo posible por recuperar mi país. Mira, aquí nos están diciendo, y yo lo hablé hoy por la mañana con mi gente en Cuba, ya les podré decir que ni pan hay y no se puede aguantar este frío mal alimentado. Ese evidentemente está en Cuba, esa persona. Y tuviste las imágenes del malecón lleno por paseo por ahí para arriba, casi hasta 23, hasta 19 está lleno. Línea, todo eso está lleno. ¿Tú te imaginas esas casas llenas de agua fría del malecón, sin luz, con los refrigeradores vacíos? Caballero, es criminal lo que está pasando en Cuba. Es crimen de lesa humanidad. De hecho, Luis, vamos a pasar a una de las preguntas rápidas y fáciles de hacer, señores. Pero muy pensada para que ustedes la contesten. Y rapidito. Vamos. Ni sabía, por qué original. Ahora, fíjate, vamos a colarnos con una pregunta que me han hecho muchísimo durante el fin de semana. Escuchen esto. Para muchos que tienen familiares en Cuba, porque entonces han empezado a aparecer la gente diciendo, bueno, y nosotros que estamos dentro de Cuba, y qué pasa con nuestra familia. Vamos a preguntarle, si tienes familiares en Cuba ahora mismo, nos estás viendo desde el exterior de Cuba, ¿prefieres que Trump
mantenga la presión máxima o que negocie un acuerdo rápido con la dictadura. Ojo, acuerdo rápido con la dictadura significa se quedan bajo otra regla de juego. O sigues presionando hasta lograr que salgan, por lo menos las cabezas más visibles. ¿Prefieres a presión? ¿Qué prefieres? ¿Presión para lograr o se quedan? Esa es una pregunta muy importante, porque la respuesta ni siquiera está ahí. Por aquí nos comentan, exacto, que aguanten, si han aguantado 67 años de comunismo y hambre. Por aquí nos dicen, es como un paciente de cáncer, la cura es dura pero necesaria, arrancar de raíz. Sí, que mantengan presión, sí. Por aquí nos dice, tengo mi madre de 84 años y ella quiere que entren los americanos. Ahí está. Muy bien. Candela Jarro hasta que suelte el fondo, que se vayan, presión máxima, presión, que aguanten, con los dictadores no se negocia, hay que sacarlos del poder. Jorge Ponjuan nos comenta, presión máxima, si no vamos a seguir en lo mismo. Eso es, hermano, o sea, mi opinión es la misma. Que demoren negociando, que demoren 15 o 20 días más. A Cuba no le quedan ni un mes de suministro de petróleo. Entonces, si tú tienes la sartén por el mango, usted no la puede soltar y dársela a ellos. Presión máxima, más necesario, lo que queda es nada, agua para Mayella, basta ya, libertad, no más paños tibios. Mi respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Adelante. La responsabilidad de la libertad de Cuba es del pueblo cubano. Y la responsabilidad del hambre, de la miseria, las enfermedades y las calumnias con las que ha tenido que vivir el pueblo cubano oprimido, desplazado, con un apartheid, que una persona no puede de una provincia vivir en otra, que la policía es capaz de darte un trastazo porque tú digas patria y vida, pero no te defiende cuando te arrebatan un teléfono, es del gobierno cubano. Es decir, que la responsabilidad del hambre y de las necesidades que se están pasando son del gobierno cubano. Porque son tanta responsabilidad que si el gobierno cubano tuviera de verdad la intención, como dijera una vez el comediante en jefe, de que cuando él sobrara se iba, aplícala. No haga sufrir al pueblo cubano por tu interés de mantener el poder. Vete. Es que Luis, si hemos visto que con una escasez de combustible tremendo, con unos apagones violentos entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025, o sea, por todo un año, Venezuela le manda 70.000 millones de barriles diarios a régimen castrista. Y ellos te venden el 60%, te venden 40 millones. O sea, a ellos les importa 3 pepinos el sufrimiento del pueblo cubano. Pero es más, si ahora mismo están así, vamos a ver este videito rápido. Si ahora mismo están así, ¿qué va a pasar en los próximos 15 días? Miren esto. La cola de Cubé aquí es para hacer. Nada, en dólares. No sabes hacer. El Cupeta ya van por ir para allá camino a ver esos edificios de atrás, eso salía 23. Y eso siguió, mira para allá. Mira para eso. Y ahí tú ves los carros que están, pero ahí hay personas con bidones de estos plásticos. No, y hay motocicletas y gente con. Ajá. No, y gente que marca y se va y deja y marca para atrás, y eso es mucho más largo. Mira para eso dobló para allá. Ay, madre divina. No, y sí. Olvídate 23, ya está en paralelo con 23. Eso es, cuando saca el cementerio ya está en la esquina de 26. Mira, ahí sigue. Entonces, eso es ahora. Imagínate en 15 o 20 días. De nuevo lo que hablábamos. Ellos van a priorizar a los órganos de represión, a los tipos duros, pero Luis, ahí es que empieza a suceder, porque entonces entre los diferentes ministros, coño, ¿por qué le dieron a fulano y a mí no? ¿Y por qué? Y empiezan las intrigas palacieras y entonces empiezan a serrucharse el piso entre ellos. Y esa es la parte que me gusta a mí. Por lo tanto, sí, señores, hay pánico total.